la conferencia de prensa que ordinariamente ya está dando el Ministerio de Turismo en la persona de David Collado, hablando sobre la cantidad de turistas que ingresan a la República Dominicana. La rueda de prensa o la declaración de ayer del ministro de Turismo habla de que la República Dominicana recibió en el primer trimestre de este año 3.348.700 visitantes, lo que representa un crecimiento del 4% respecto al mismo periodo del año 2024 y un 16% en comparación con el año 2023. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, nosotros estábamos celebrando al cierre del año que habíamos llegado prácticamente a 11 millones de turistas. Nos tocó a nosotros dar la información en primicia antes de que el gobierno lo ofreciera y posteriormente se confirmó el dato. Pero, ¿qué es lo que esto implica? ¿Qué es lo que esto está diciendo? Si en el primer trimestre del año 2025 nosotros estamos recibiendo casi 3.400.000 turistas, esto puede estar proyectando que pudiéramos superar los 12 millones de turistas. Ustedes recuerdan o deben recordar cuando en la administración del presidente Medina se puso la meta de 10 millones, parecía algo imposible, andábamos para entonces en 5 y pico, 6 millones de turistas por año a la República Dominicana, a la industria turística en pleno crecimiento, en pleno desarrollo, la promoción de República Dominicana en un buen momento, en escenarios internacionales, en los mercados que queríamos atraer, y entonces parecía como que era algo complicado llegar a 10 millones. Sí, llegamos a los 10 millones, estamos en 11 millones al año pasado, y si usted hace el cálculo del primer trimestre, el año tiene 12 meses, si usted multiplica, digamos que no los 3.4, los 3.400.000 por 4. Diga, póngale 1 millón por mes, ya. 1 millón por mes. Estamos Son hablando 12. de 12 millones. Sí. 12 millones. ¿Y qué implica esto? Yo estuve hablando el domingo que iniciábamos el operativo de Semana Santa en el grupo de comunicación ACD Media. Lo oí. El domingo a las 8 de la mañana iniciamos y termina el domingo en la noche con Proceso, que se transmite también por acá por Color Visión. Cerramos el operativo y nos decía el Ernesto Veloz, que es el presidente de la Asociación de Hoteleros del Este, que ellos tienen hoy día en esa parte 51.000 habitaciones disponibles y que a mediados del año próximo hay unas 3.000 y tantas, casi 4.000 habitaciones más que se suman. Pero junto con eso hay una oferta parecida en la zona de Airbnb, que es la nueva modalidad para acoger personas, turistas que se desarrolla en el mundo. Entonces, todo esto implica, estas cifras que está dando el ministro de Turismo, cifras oficiales, todo eso nos indica que también tiene que haber una preparación mayor de la República Dominicana, más habitaciones, si tenemos más turistas tiene que haber más habitaciones disponibles para atender la demanda que habrán de producirse, tenemos que disponer de una producción mayor de alimentos, porque ya no solamente vamos a producir alimentos para los 11 millones de República Dominicana de ciudadanos, hay que producir alimentos para los turistas que se hospedan, que se quedan en hoteles aquí, hay que producir alimentos, seguir produciendo para el vecino con el que hacemos negocio, con Haití. O sea que todo esto es un entramado complejo que no hay que imaginárselo, el gobierno tiene que atender ese tipo de cosas para no quedar mal. Sí, es que el turismo tiene un impacto transversal en la economía, lo hemos visto en ambas direcciones. Recuerde como cuando la pandemia, al caerse el turismo cayó todo, cayó la producción agropecuaria, afectó todo, porque hay una situación que genera un impacto en diferentes sectores. La verdad es que tú haces ese recuerdo de cuando el presidente Danilo Medina en el 2012 colocó ese objetivo, que es un objetivo, digamos que en su momento se fijó España, de alcanzar, ya España tiene el doble de turismo por cada habitante, pero en su momento, cuando España comienza, ¿verdad?, a tener esa explosión turística, registró 96 millones de turistas el año pasado. Sí, es el doble de habitantes. El doble, más del doble. Sí. España es de los países, si no recuerdo mal, es el tercer país con mayor flujo de turistas en el mundo, después de Estados Unidos y Francia. España es un monstruo en materia turística. Tanto así que hay ciudades tan hartas los turistas. En Barcelona tiene una campaña, no queremos un turista más, por ejemplo.
Es que no pueden vivir. No pueden vivir. Y todos se lo han alquilado. Sí, una cosa impresionante. España, y con razón, porque España es un destino bueno para lo que usted quiera. Pero bueno, cuando hace 30, 40 años España define una ruta para convertirse en lo que es hoy, ese fue el primer paso. Un turista por cada habitante. En ese momento recibían 10, 12, 15, qué sé yo, el objetivo era llegar a 40. Cuando Danilo Medina se fija digamos, una meta similar a la que en su momento fijó España, como bien Daniel señala, una locura. O sea, y lo decía al término de su gobierno. O sea, al 2020 llegar a 10 millones de turistas, que era lo que en ese momento se proyectaba que teníamos aquí. Y llegamos bastante lejos. La pandemia la campaña del 19, con los alcoholes adulterados y la pandemia, nos frizó, pero íbamos a 8 y pico. La verdad es que desde entonces, y eso hay que reconocérselo, el turismo, y siempre lo digo, el éxito del turismo dominicano ha sido la constancia en varios factores, entre ellos políticas públicas que apoyan al sector privado, y un sector privado que apuesta por lo que el gobierno dice que cree. No quiero repetir el término apuesta, pero digamos que apuesta a la apuesta del gobierno. Que cree en el gobierno y dice, ok, vamos por aquí y mete dinero. Y eso ha sido constante. Desde hace por lo menos 20 años, eso no ha variado prácticamente, salvo matices. Pero la verdad es que en esta gestión, Luis Abinader, que es un empresario del sector, identificó cuando llegó al gobierno, en medio de la pandemia, que un objetivo claro de su gobierno era que arrancar la industria turística lo antes posible. Y fuimos los primeros que arrancamos posiblemente en el mundo. En el Caribe seguro, pero en el mundo fuimos los primeros. Entonces eso... Perdóname, ¿no lo reconoce eso la Organización Mundial del Turismo? Y nos lo reconoce el secretario hoy del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Así es, lo bien que lo hicimos en ese proceso. Aquí, recuérdense que hasta se creó el tema del seguro médico. O sea, hubo un ejercicio de un gobierno pensando, y un sector privado, cómo vamos a arrancar esta industria. Y recuerdo que el presidente Abinader, una de las entrevistas que tuvimos con él aquí, nos decía uno de sus momentos de gran satisfacción cuando llegó el primer grupo de turistas a un hotel en La Romana. Que él estaba ahí, la felicidad de los empleados que volvían a trabajar. Se buscó un problema ese día. Porque se puso a bailar. Una muchacha a bailar. Y en su casa cuando llegó tuvo un problema. Sí. No anda solo más, hay que bailar conmigo. Entonces, hubo esa decisión y a partir de ahí ha habido se disparó como un cohete el turismo en República Dominicana. El factor que llegamos primero, entonces ahí hubo, ¿verdad?, una ventaja competitiva, porque estábamos cuando nadie estaba. Adicionalmente, se ha desarrollado un área que venía desde antes también desarrollándose, porque los muelles de crucero, los primeros que están hoy operando, se contrataron y se hicieron algunos en el pasado, en la gestión de Danilo Medina, esa es la verdad. Pero no es solamente construir el muelle, que es importante, es también la gestión de traer los cruceros. Que eso para el crucero que va a llegar a Puerto Dominicano en el 26, eso tiene que estar negociado ya con esas líneas, para que lo incluyan en sus rutas. Esos son trabajos que se hacen de gestión. Entonces, y se ha fortalecido la inversión. Entonces tenemos a Amber Covey, que estaba desde antes, pero que está trabajando con mucha más intensidad. Está Innovate, eso en Puerto Plata. Puerto Plata está recibiendo mensualmente, en temporada de crucero, un promedio de 80 a 90 cruceros mensuales. Es una locura. Puerto Plata está viviendo una época dorada en este momento, en todo. Pero la Romana, en Santo Domingo está recibiendo algo. La zona de Samaná. Entonces Cabo Rojo. Hay una oferta de cruceros que de esos 3 millones, no he visto el dato, la verdad, pero por lo que se vio el dato el año pasado, estamos hablando de cerca de un 20, un 25%, suelen ser visitantes cruceristas, por lo que ha habido un impacto también ahí. Y entonces, en sentido general, la República Dominicana, y no recuerdo a quién fue, lo escuché decir no sé mucho, pero la República Dominicana de alguna forma está de moda. O sea, donde quiera que tú vas, República Dominicana es bien visto. Una economía que crece, un país tranquilo, seguro, relativamente seguro, ¿verdad? No somos el país más seguro del mundo, pero aquí hay una relativa seguridad y más aún en los centros turísticos.
políticamente estable. O sea, es un país que la gente lo ve con de forma atractiva. Y eso también genera turismo. Entonces, hay realmente un buen momento. Ojalá que sean espacios para consolidarlo, para cuidar lo que tenemos. Por eso, cuando la gente criticaba el operativo del gobierno, cuando se desapareció la turista india, pero se desaparece un dominicano, no es verdad. Se hacen esfuerzos similares cuando se desaparece un dominicano. Pero cuando se desaparece una turista, y estamos en toda la portada de todos los diarios, todos los noticiarios de Estados Unidos, hay que hacer un esfuerzo adicional, porque es un tema de seguridad nacional. El populismo se juega con eso, no. La realidad es que no es lo mismo que me desaparezca yo que desaparezca un turista, por el impacto que eso tiene. Entonces, hay cosas que hay que también entender que es bueno que el gobierno lo entiende. Y por eso desplegó todo eso. Cuida el turismo como hay que cuidarlo, como la gallinita de los huevos de oro. Y así debe ser. Y miren, es una cifra alentadora. La verdad es que en todo este elemento de la ola Trump, que está llevando todo de encuentro, ¿verdad? La principal preocupación que para mí, cuando veo la situación global y la afectación que puede tener eso para República Dominicana, a mí lo que más me preocupa es una situación de crisis en la economía americana, que Trump está llevándolo derechito para allá. Él cogió el carro para estrellarlo con la pared de la economía americana. Y que eso cómo afectaría los sectores generadores de divisas. Básicamente, que provienen de Estados Unidos. Turismo, el 70, 80% de los turistas que vienen aquí son de Estados Unidos. Remesa, el 90%, 95% de las remesas que llegan aquí, llegan de los dominicanos que residen en los Estados Unidos. Y las exportaciones, que son la mayor parte, tanto en zona franca como exportación tradicional, van a Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa con las exportaciones luego del 10%, que ya no están aplicando el arancel del 10%. A ver cómo afecta eso la competitividad de los productos que se producen en República Dominicana, en zona franca o en otros sectores. Pero, por ejemplo, miren turismo, el dato, 3 millones en 3 meses. Si seguimos así, superamos el año pasado. Y remesa, 3.000 millones de nuevo. O sea, remesa, 3.000 millones en 3 meses. Pudiéramos superar el dato del año pasado. O sea que fueron 10 millones. Que fueron 10 millones. O sea, estamos hablando que si se aplica la misma simetría, 1 millón por mes serían 12. O sea que estamos hablando de que al menos esos dos factores, generadores de divisas, el primer trimestre del año han continuado creciendo, no igual, no más, de forma más intensa incluso.